Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el libro de Efesios. Desde la semana anterior hemos comenzado una nueva serie de predicaciones en nuestra iglesia en base a las epístolas de la prisión, ¿ya? La anterior semana dimos una pequeña introducción de lo que iban a ser estas epístolas escritas por el apóstol Pablo y que vamos a estudiar, Dios mediante, en el transcurso de estos meses y probablemente el año que viene, las 4 cartas que tenemos o que componen estas epístolas de la prisión. En este caso vamos a comenzar con Efesios, seguiremos por Filipenses, Colosenses y terminaremos con la carta de Pablo escrita a Filemón. Y en esta ocasión vamos a introducirnos a la carta a los Efesios en los primeros versículos que vamos a considerar hoy. Probablemente si usted ha leído la carta a los Efesios, usted sabe que muchos de la terminología utilizada por Pablo en el primer capítulo, quizás para algunos de ustedes suena un poquito difícil de aceptar. Vamos a leer ahora voy a darles una pequeña introducción de este primer capítulo, específicamente de los versículos 3, que es donde vamos a iniciar en esta mañana, al versículo 14, ¿ya? Los versículos 3 de nuestra versión al español al versículo 14 en nuestra versión al español son interesantes debido a que, en primer lugar, si nosotros revisamos estos mismos textos, pero en el texto original, es decir, en el griego, es algo para sorprendernos nosotros porque todas estas oraciones que encontramos, todas son una sola oración en griego. Noten, interesantísimo, ¿no es cierto? Todos estos versículos del 3 al 14 es una sola oración en el texto original. Y todos estos versículos del 3 al 14 nos hablan de cuál fue la obra de Dios en el pasado, cuál es la obra de Dios en el presente y cuál va a ser la obra de Dios en el futuro. Por si queremos tener nada más un panorama general de esta porción que vamos a ir estudiando. Por otro lado, si ustedes miren conmigo el texto y vamos a leer los versículos del 3 al 14 para que los podamos tener en nuestra mente. Miren, dice el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él,
fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Mucha de la terminología, probablemente que nosotros hemos escuchado aquí, tienen una teología detrás muy profunda, que en la gracia de Dios nosotros vamos a ir abordando cada uno de los, progresivamente después de este servicio, estas palabras claves que nosotros hemos encontrado en este pasaje. Ya tenemos de manera general este texto, pero ahora si ustedes notan conmigo, vieron que hay una frase que se repite 3 ocasiones. Y esa misma frase es la que marca la división de este pasaje. La frase que yo estoy diciéndoles a ustedes es la frase del versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia. ¿En qué divide esa frase de esta porción? Divide esta misma frase dicha en el versículo 6, dicha en el versículo 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, y dicha en el versículo 14, para alabanza de su gloria, nos muestran 3 secciones en las que en primer lugar del versículo 3 al versículo 6 vamos a ver las bendiciones otorgadas, en este caso por la Trinidad, pero específicamente por el Padre. Si ustedes notan cuáles son las bendiciones del Padre, y ustedes podrían incluso hacer una lista. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hizo el Padre? Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Qué más hizo el Padre? Nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Qué más hizo el Padre? En amor nos predestinó para que seamos adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, y muchas obras que hizo el Padre. Si ustedes marcan en el versículo 6 la frase para alabanza de su gloria, miren que ahora comienza a hablar ya no del Padre, sino de las bendiciones que el cristiano tiene en relación al Hijo. Miren cómo sigue. Versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y aquí comienza a hablar acerca del Hijo, diciendo que las bendiciones del Hijo son estas. Versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿En quién tenemos redención, mis hermanos? En Cristo Jesús. ¿Qué otras bendiciones hace Cristo Jesús en la vida del creyente? Sigue más adelante, versículo 8. Él hace sobreabundar para con nosotros toda sabiduría e inteligencia y demás otras bendiciones que posteriormente vamos a ir desarrollando. Y llega al versículo 13, ya no hablando más de Jesucristo, sino hablando de la tercera persona de la Trinidad, diciendo estas palabras: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, ¿qué pasó con nosotros? Fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Qué hermoso pasaje que vamos a ir estudiando en esta mañana, que nos muestra a la Trinidad desplegada. A Dios el Padre, podríamos incluso tomar el primer bosquejo que yo les decía, del pasado, presente y futuro, y colocarlos en el mismo orden que hemos visto acá, que se muestra la Trinidad. ¿Cuál fue la obra de Dios el Padre? ¿En dónde? En el pasado. ¿Cuál es la obra del Hijo hoy, en el presente? ¿Y cuál es la obra del Espíritu Santo, que ya la ha comenzado a hacer en nosotros como creyentes hoy, pero la que seguirá siendo ¿dónde? En el futuro. ¡Wow! Ahora, mis hermanos, probablemente no vamos a abarcar todo este texto y mucho menos todas las doctrinas que están aquí contenidas. Noten ustedes, mis hermanos, que el versículo 3 al versículo 6, que es donde vamos a tratar de concentrarnos nada más en un solo versículo en esta mañana, pero en esta porción habla de mucha terminología, como por ejemplo, ser escogidos por Dios. Otra terminología, ser predestinados por Dios. Otro término, ser adoptados por Dios. Y probablemente
para algunos de nosotros que ya tenemos, por decirlo así, cancha en el ámbito evangélico, quizás nos suena difícil de aceptar estas palabras. ¿Qué significa que Dios escoge? ¿Qué significa la predestinación? ¿Qué significa ser adoptados por Dios? Aún no nos vamos a meter en estas doctrinas, pero yo voy a citar aquí a uno de mis profesores, que él dijo así: la doctrina de la elección, junto con el concepto de la predestinación y la presciencia, es una de las doctrinas más controversiales de la cristiandad. Sin embargo, mis hermanos, aun cuando es un tema en cierto sentido polémico, no podemos dejar de ser objetivos con el estudio de la palabra de Dios para que de ella y en ella podamos ver lo que debemos creer acerca de esta doctrina. Bien podríamos nosotros decir en esta mañana, como estas doctrinas, estas palabras que guardan mucho significado teológico detrás, son controversiales, entonces más bien saltémosla. Podríamos hacer eso. Pero si la Biblia fue el registro exacto de la mente de Dios y el apóstol Pablo fue el instrumento que Dios usó para inspirar estas palabras, entonces en un sentido nosotros tendríamos que preguntarnos cuál va a ser nuestro pensamiento bíblico sobre estas doctrinas que nacen de la Escritura. Los vamos a introducir posteriormente, no nos vamos a meter ahora en estas doctrinas específicas, pero sí las vamos a tener que hablar porque es todo el consejo de Dios. Yo les quiero invitar a un pasaje, si ustedes abran por favor sus Biblias en Hechos capítulo 20, versículo 27. El apóstol Pablo dijo estas palabras: porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Hechos 20, 27. Y si ustedes pueden mirar el título que se marca en su Biblia, ¿dónde está Pablo? Pablo está en Mileto. ¿Y a quién le está diciendo Pablo estas palabras? A la iglesia de Éfeso. Qué interesante, ¿no es cierto? Qué interesante para nosotros, porque hoy nosotros estamos mirando esta carta puntualmente escrita por el apóstol Pablo. ¿A qué iglesia? A la iglesia de Éfeso. Y a la iglesia de Éfeso, anteriormente el apóstol Pablo les dijo que él no ha rehuido de anunciarles a ellos todo el consejo de Dios. Y ahora les escribe para fortalecer su fe, hablándoles sobre estas doctrinas que posteriormente nosotros vamos a tocar, para fortalecer la fe, porque esto implica todo el consejo de Dios. Entonces, mis hermanos, nosotros tendríamos que darle importancia a estas doctrinas que nacen de la palabra, tal cual, como a cualquier otra que nazca de la palabra. Y como ya dije, a futuro vamos a ir revisándolas puntualmente para nuestro entendimiento bíblico de estas doctrinas. Así que esta mañana no nos vamos a meter en eso. Por ahora va a ser un tema largo, vamos a toparlo. E incluso cuando ya hablemos del tema, vamos a hablar generalidades del tema. Y les animamos a las personas, todos los que están aquí congregados, que si quiere aprender un poco más, nos acompañe los domingos 9 de la mañana, porque allí quizás vamos a poder abarcar con un poco más de tiempo y con más claridad estas doctrinas que vamos quizás a través del culto por encima mirándolas. Pero les animamos a que puedan estar para hablar de ellas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy en esta mañana? Lo que vamos a hacer es mirar el versículo 3. Mirar el versículo 3. Y miren lo que dice el versículo 3. Vamos a mirar hoy, o vamos a hablar hoy sobre el carácter de Dios, sobre la persona de Dios, sobre el ser de Dios, para que miremos quién es Él, cómo se muestra en las Escrituras. Y miren lo que dice el versículo 3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo
con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿En quién? En Cristo. En Cristo. Un comentarista ha dicho estas palabras. Pablo presenta aquí, en este cortito versículo, dice 6 aspectos de la bendición divina de Dios. ¿Cuáles son esos 6 aspectos? En primer lugar, el único bendito. ¿Quién? El Padre, ¿no es cierto? Dios. Bendito sea el Dios y Padre. ¿Quién es el único bendito? Dios. ¿Quién es el que bendice? Dios. En tercer lugar, ¿cuáles son los bendecidos? Nosotros. El apóstol Pablo se está uniendo al grupo de personas que en el versículo 1 les dijo a los santos y fieles. A esos santos y fieles del apóstol Pablo ahora en este versículo 3 dice, nos bendijo. Y se incluye en ese conjunto de personas que son en general ¿qué? Creyentes. Creyentes. Dios bendijo a los creyentes. En cuarto lugar, ¿cuáles son las bendiciones? Todas las bendiciones espirituales. Todas las bendiciones espirituales. ¿Cuál es la ubicación de esas bendiciones? En quinto lugar, los lugares celestiales. Y en sexto lugar tenemos a la persona en quien se llevan a cambio esas bendiciones. ¿Y quién es esa persona? Cristo Jesús. Entonces vamos a ir desglosando este único versículo que vamos a tocar hoy en la mañana, para mirar quién es Dios, para mirar el carácter de Dios. Y una vez más comenzamos con el inicio de este versículo y dice, bendito sea el Dios y Padre. Es decir, el único bendito. ¿Qué significa que Dios sea bendito? La palabra bendito es una palabra griega que al español tiene semejanza o está usada para describir elogio. Elogio, ¿ya? Y puede ser usada esta palabra para hablar sobre la bondad de una persona, que es la razón por la cual esta persona es elogiada. ¿Me hago entender? Cuando nosotros vemos algo bueno de una persona, cuando nosotros miramos el carácter de una persona, el comportamiento de una persona, y es bueno, en un sentido podemos, ¿qué? Elogiarlo. Es decir, hablar bien de esta persona, porque esta persona muestra en su carácter, en su conducta, ¿qué? Bondad. ¿Qué es la razón por la que se elogia a esta persona? Ahora noten, mis hermanos, que las Escrituras son enfáticas al decirnos a nosotros que, y les hago la pregunta a ustedes, ¿hay alguien bueno entre nosotros como semejantes? No hay nadie bueno. E hicimos énfasis en las anteriores predicaciones, recuerdan cuando hablamos sobre la justificación y pusimos el telón negro de nuestro pecado, que no somos buenos, que estamos descarriados, que estamos perdidos, que estamos separados, que estamos destituidos de la gloria de Dios y que no hay nadie bueno. Quizás si nosotros nos comparamos con alguien que hace cosas más terribles a las que nosotros hacemos, probablemente nos podemos decir que somos, entre comillas, buenos, pero la realidad es que nosotros no somos buenos. ¿Por qué razón nosotros podemos estar seguros de afirmar la oración de que no hay nadie bueno? ¿Saben por qué nosotros podemos estar seguros de esa oración? Porque el Señor Jesucristo le dijo al joven rico, ¿por qué me llamáis bueno? Porque bueno solo es ¿quién? Dios. El Señor Jesucristo, y si ustedes pueden buscar en su Biblia, por favor, pueden abrirla en Mateo capítulo 19, del 16 al 22, que es la narración que nosotros tenemos acá del joven rico cuando él se acerca a Jesús, preguntándole sobre qué cosas él tiene que hacer para heredar la vida eterna. Él se acerca a Dios y le dice, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Mateo 19, del 16 al 17. Y Jesucristo responde, ¿por qué me llamáis bueno? Ninguno hay bueno
sino ¿quién? Sino uno, Dios. Palabras del Señor Jesucristo. Lo que le estaba mostrando en un sentido al joven rico, que tenía dos probabilidades. O ese joven rico estaba viendo en Jesús que Jesús era Dios y que por eso lo llamaba a él bueno. Él estaba reconociendo que Dios estaba enfrente de sus ojos. O en segundo lugar, él no sabía lo que estaba diciendo. No tenía ni idea lo que estaba diciendo. Porque bueno solo es Dios. Bueno solo es Dios. Entonces, mis hermanos, si nosotros estamos en una condición caída, en una condición que desde raíz nosotros estamos separados de Dios, qué bueno que fue la gracia de Dios que esa separación quedó anulada. Que esa separación se quitó de en medio de nosotros y pudimos conocer al Señor. Y ahora, cuanto más que somos creyentes, tenemos la ventaja de tener al Espíritu Santo de Dios morando en nosotros para tratar de vivir vidas agradables a Él. Pero nosotros, mis hermanos, debemos notar algo. Que si nosotros hoy podemos hacer cosas buenas, no es porque intrínsecamente nosotros seamos buenos, sino porque Dios, que es bondad, nos da a nosotros de su bondad para ser buenos. Mis hermanos, ¿cuál es la conclusión en sí de lo que acabo de decir? Al decir las palabras que el apóstol Pablo dijo, bendito sea el Dios, lo que estoy diciendo es esto. Dado que las Escrituras nos dicen que no hay nadie bueno, entonces entendemos que si Pablo está diciendo que Dios es bueno, es porque en efecto Dios lo es. Es intrínsecamente bueno. No solamente Dios hace cosas buenas, sino que Él en esencia, Él es bueno. Y si Él es el único bueno, nuestros elogios y nuestra alabanza deben entonces específicamente dirigirse a Él. Porque Él es bueno y digno de todo elogio. ¿Recuerdan lo que significaba la palabra bendito? Alguien que se le puede elogiar. Si nosotros, pensando entre comillas, que hay gente que se mueve honrosamente en este mundo, que se mueve con bondad, y los elogiamos, pero nos damos cuenta que en realidad tienen un corazón caído, tienen un corazón corrupto, tienen un corazón de pecado y que no son buenos, y a pesar de eso los elogiamos por las cosas buenas que probablemente hacen, cuánto más Dios, que en esencia es bueno, tiene que ser bendito por nosotros. No sé si les estoy mareando con esto, pero Él es el bendito. Él es la persona más digna de elogio en el mundo existente. Les dejo una cita de un comentarista. Miren estas palabras. Desde Génesis hasta Apocalipsis, hombres piadosos que reconocen la bondad de Dios, insuperable e imposible de alcanzar para los humanos, han proclamado esta clase de bendición acerca de Él. Melquisedec declaró, bendito sea el Dios Altísimo, en Génesis capítulo 14, versículo 20. En los últimos días, a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay, a estas cosas se le oirá decir, aquel que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Amén. Apocalipsis capítulo 5, 13. Nada, dice este comentarista, nada es más apropiado para el pueblo de Dios que bendecirle a Dios por su gran bondad. En todas las cosas, sea en el dolor, sea en la lucha, en las pruebas, en las frustraciones, en oposición o adversidad, nosotros hemos de alabar a Dios porque Él es bueno en medio de todas estas circunstancias. Él es el bendito, hermanos.
Ahora miren, ¿qué función hace Dios, el Padre, que es el bendito? Dice que Él es el que nos bendice con toda bendición espiritual. Toda bendición espiritual. Y quizás es la misma pregunta que yo me hacía al estudiar el texto, la pregunta que usted tiene en esta mañana. ¿Qué son las bendiciones espirituales? ¿No es cierto? Dice que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual, pero ¿cuáles son esas bendiciones espirituales? ¿La Biblia nos habla de estas bendiciones espirituales? ¿Podemos enumerarlas, esas bendiciones? Ya las vamos a ver. Pero miren, nada más para iniciar, que el beneficiario de las bendiciones de Dios en primera instancia, ¿quiénes son? Ya lo dijimos antes, nosotros, los creyentes. El creyente es el beneficiario de las bendiciones de Dios. El creyente no porque intrínsecamente lo merezca, sino porque Dios ha visto en el creyente o lo ha visto con gracia para que él sea el beneficiario de sus bendiciones. Ahora, noten algo interesante en este pasaje, mis hermanos, que nosotros podemos bendecir el nombre de Dios, lo acabó de decir el apóstol Pablo en el versículo 3, en la primera línea. Bendito sea el Dios y Padre. Nosotros podemos bendecir a Dios, hablar bien de Dios, elogiar a Dios porque Él es la bondad en sí misma. Podemos nosotros hacer declaraciones sobre quién es Dios. Y cuando lo estamos haciendo, en un sentido estamos reconociendo que Él hace cosas buenas porque Él es bueno. Y nosotros le bendecimos a Dios con palabras. Nosotros le bendecimos a Dios con palabras. Nosotros reconocemos a Dios en todo tiempo que no hay nada malo en Él. Y que a Él no le falta nada para ser bueno. Pero eso desde nuestra perspectiva, hablando hacia Dios, nosotros lo bendecimos a Él con palabras, nosotros podemos mirar su bondad, nosotros podemos mirar su presencia, podemos mirar sus favores en medio de nosotros y hablamos bien de Él. Pero ¿cómo es la forma en la que Dios nos bendice a nosotros? Dios, en este sentido, mis hermanos, Dios no puede hablar bien de nosotros. Porque ¿qué dijimos antes? Que somos malos. Entonces Dios no puede hacer lo que nosotros sí podemos hacer con Dios, hablar bien de Dios. Dios no puede hacer eso con nosotros porque somos malos. Dios no puede hablar cosas buenas de nosotros porque solo Dios es bueno. Y dado que Dios no puede hablar bien de nosotros porque no somos en esencia buenos, entonces, ¿saben cómo Dios nos bendice? Comunicándonos su bondad a nosotros, dándonos a nosotros su bondad. ¿A qué me refiero? No sé si me entendieron. Nosotros hablamos a Dios, elogiamos a Dios con nuestras palabras porque Él en esencia es bueno. Pero Dios no puede decir lo mismo de nosotros porque somos en esencia malos. Y entonces, ¿cuál es la forma en la que Dios nos bendice? Él nos da de su bondad a gente mala. Dios no habla bien de nosotros, pero Él nos da su bondad. Él nos da parte de quién es Él a través de Jesucristo. Dios nos bendice con hechos. Mis hermanos, nosotros antes de haber conocido al Señor vivíamos una vida muy lejana a Él. Y probablemente todas las cosas que nosotros hacíamos eran sin pensar en Dios. Y probablemente la mayoría de esas cosas que nosotros hacíamos nos iba mal. O nuestro corazón no estaba lleno. O nuestro corazón estaba vacío. O nuestro corazón necesitaba de algo. Pero después de que nosotros llegamos a Cristo y Él cambia nuestro corazón y pone bondad en nosotros, es que nosotros podemos responder quizás
a las personas que antes se acercaban a nosotros con insultos, poniéndole otra mejilla, ayudándoles, porque la palabra de Dios dice, ¿qué beneficio tienen ustedes que dicen que son creyentes si aman a los que también os aman? Dicen, en eso no hay ningún tipo de beneficio, pero dice, entonces amad a vuestros enemigos, amad a los que os maldicen. Pero solo es por la bondad de Dios que Dios pueda poner esa bondad en nosotros para nosotros también responder en bondad a otras personas. Si nosotros, mis hermanos, nos hemos de comportar con bondad hacia otras personas, no es porque usted sea bueno, es porque Dios ha puesto en su corazón bondad para reflejar a las otras personas de esa misma bondad. Porque solo compare mi hermano, mi hermana, cómo era su reacción antes de haber conocido al Señor delante de otras personas. Probablemente usted se manejaba con otras personas no pensando en el beneficio de esa otra persona, sino en nuestro propio beneficio. Éramos tan egoístas. Pero si podemos hoy ver con bondad a otros, es porque Dios ha sido bondadoso y nos da de su bondad. Dios nos bendice de una forma real, mis hermanos. Y algo muy interesante aquí, que yo estaba notando, es la palabra espiritual, ¿no es cierto? Porque dice que ese Dios nos bendice a nosotros con toda, ¿qué? Bendición espiritual. ¿Y por qué es interesante para nosotros? Porque alguien podría pensar que netamente las bendiciones que deberíamos como creyentes estar esperando de Dios solamente, y noten la palabra solamente, tienen que ver con bendiciones que están en el cielo. Y no solamente, yo le estoy diciendo, no solamente se refieren a las bendiciones que podemos tener en el cielo. Alguien podría pensar que al hablar de bendiciones espirituales, solo esas bendiciones tienen que ver con una esfera más allá de la que hoy estamos viviendo. Pero yo les voy a decir todo lo contrario, mis hermanos. La palabra aquí utilizada para espiritual es una palabra griega que se traduce como neumáticos, de donde viene nuestra palabra neumáticos, nuestra palabra neuma, que significa alma, ¿ya? Y que en muchos pasajes del Nuevo Testamento se traduce como Espíritu Santo. Entonces, este pasaje está hablando no que la característica de las bendiciones es que son espirituales o etéreas o están más allá de nuestra comprensión. No está calificando a las bendiciones espirituales. Más bien nos está diciendo cuál es la fuente de las bendiciones, de toda bendición sobre nosotros como creyentes, y la fuente espiritual es Dios. Él es la fuente de nuestras bendiciones, mis hermanos. En el texto que estamos leyendo, una vez más, no está la palabra espiritual calificando o describiendo a las bendiciones que recibimos, como si fueran una especie de algo etéreo. No. Más bien están afirmando cuál es la fuente de las bendiciones que nosotros recibimos a diario, hermanos. Y las bendiciones que nosotros recibimos a diario provienen de Dios, que es un ser espiritual que se mueve en una esfera espiritual que es verdad. Pero ese Dios que es espíritu, por Juan capítulo 4, que se maneja en una esfera espiritual, no solo se queda en esa esfera, sino que es presente en nuestro mundo terrenal para bendecirnos de diferentes maneras, hermanos. Dios no solamente se queda en un mundo espiritual, sino Él es presente. Él está presente en nosotros. Él está presente aquí moviendo nuestros corazones. De manera que nosotros, mis hermanos, podemos decir que cualquier bendición que nosotros tengamos en esta vida, sea económica, sea material, sea personal, sea familiar, sea cualquier bendición que hoy nosotros tenemos, es dada por Dios. Es dada por Dios. Toda bendición. No, hay bendiciones obviamente que vamos a recibir en el Señor.
cuando ya estemos con Él. Pero eso no implica que nosotros hoy no podamos disfrutar de su favor, de su gracia para con nosotros. Porque Él interviene en nuestro mundo. Es más, el texto de Hebreos capítulo 1, versículo 3, dice que Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Él interviene en nuestro mundo y nos bendice. Si usted, mi hermano, tiene trabajo, si usted, mi hermano, tiene una casa, si usted, mi hermano, tiene transporte, si usted tiene salud, si usted tiene todas las cosas buenas a nuestros ojos que podemos experimentar en nuestro día a día, es porque Dios lo ha bendecido. Porque de Él han venido estas cosas buenas para con nosotros. A veces nosotros, hermanos, pensamos que nos suceden cosas malas a los que somos buenos. Y estamos viviendo bien nuestra vida y qué terrible, me pasó esta cosa mala. Mis hermanos, si nosotros, como ya dijimos, experimentamos todas las cosas buenas en este mundo porque Dios ha querido ser bondadoso con nosotros, más bien deberíamos sorprendernos de que nos sucedan cosas buenas a nosotros. ¿Me entendieron? En el pasado nosotros estábamos separados de Dios, estábamos lejos de la ciudadanía de Dios, separados de los pactos y la promesa, dice el apóstol Pablo. No merecíamos absolutamente nada, estábamos tan manchados y separados delante de Dios. ¿Qué cosa buena esperaríamos que nos suceda a nosotros? Más bien debería ser la costumbre en la vida de una persona que vive en este mundo corrupto, bajo la influencia de Satanás, que siempre le pasen cosas malas. Esa es la experiencia natural, o debería ser la experiencia natural de todas las personas. Y más bien, si el hombre no merece nada, debería sorprenderse de las cosas buenas que le suceden. Porque si le suceden cosas buenas, ha sido porque solo Dios ha querido bendecirlo. Mi hermano, usted hoy está experimentando algo bueno en su familia, en su trabajo, en cualquier área de su vida. Es porque Dios lo está bendiciendo. Porque lo único que nosotros mereceríamos en este mundo corrupto, y aparte que nosotros tenemos todavía un remanente de pecado, es que todo nos vaya mal. Esa es la consecuencia natural de vivir en un mundo de pecado y tener pecado en nosotros. ¿Cómo vamos a esperar que pase algo bueno en un pecador en un mundo de pecado? Si nos suceden cosas buenas, es solo por la gracia de Dios. Y si usted, como ya dije, si usted está experimentando hoy en su trabajo, en su familia, en sus relaciones, bondad, es solo porque Dios ha querido mostrarle a usted esa clase de favor. Y si usted probablemente ya ha pasado algún tiempo que está experimentando la bondad de Dios, mi hermano, no se acostumbre. No se acostumbre. Porque Dios no está obligado a ser bondadoso, pero si lo ha sido durante todo este tiempo, ha sido porque Él simplemente ha querido ser bondadoso y continuar siendo bondadoso con usted. ¿Me hago entender con lo que hemos dicho? Porque solo bueno es Dios. Y la fuente de toda bondad, ¿quién es? Dios. Y Él es el que nos bendice a nosotros con toda bendición. Una vez más, la palabra espiritual ahí no está modificando lo anterior. No está diciendo que todas las bendiciones que recibimos de Dios son espirituales. Toda clase de bendiciones, materiales, físicas, emocionales, personales, familiares, toda bendición viene de la fuente que es Dios. Noten, mis hermanos. Piensen por un momento en la frase que sigue. Dice que las bendiciones de Dios o que provienen de Dios, ¿dónde están? Lo que sigue en el texto. Bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Les hago una pregunta. ¿Dónde están o de dónde provienen esas bendiciones de Dios?
En un sentido podemos, si vamos al texto y contestamos con el texto, podríamos decir de los lugares celestiales en Cristo. Pero ¿quién está en el cielo? ¿Quién mora en el cielo? ¿Quién es el atractivo del cielo? Dios, que es la fuente de donde vienen todas las bendiciones, pero Él es el que habita el cielo. El cielo no sería el cielo si Dios no estuviera allí. El cielo sería cualquier otro lugar más en la creación de Dios si Dios no estuviera allí. El cielo es cielo porque Dios está allí. ¿Y saben lo interesante para nosotros, mis hermanos? Que nosotros, aparte de ser ecuatorianos, si somos ecuatorianos y uruguayos, aparte de tener nuestra ciudadanía aquí, nosotros somos ciudadanos del cielo. Y por eso tenemos esas bendiciones que vienen de ese lugar. El apóstol Pablo dice en Filipenses capítulo 3, versículo 20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también estamos esperando al Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Y si nosotros, pongamos el ejemplo, nosotros como ecuatorianos viajamos a algún otro país o a alguna otra región o a algún otro lugar del mundo, ¿seguimos siendo ecuatorianos o no? Seguimos siendo ecuatorianos a pesar de estar en esos otros lugares. De la misma forma, nosotros, a pesar de que hoy tengamos una existencia presente en este mundo, nosotros ya somos ciudadanos del cielo. Y así como hoy, como ecuatorianos, gozamos de los beneficios que es tener una ciudadanía ecuatoriana en este país, de la misma forma nosotros como creyentes hoy, a pesar de que estamos lejos de nuestra patria, que vamos a disfrutar en el cielo posteriormente, tenemos todos los beneficios y bendiciones que vienen de nuestra patria celestial, donde está Dios. Por eso después del apóstol Pablo, en las otras cartas que vamos a ver, ya leímos Filipenses, miren lo que dice Colosenses capítulo 3, versículo 1. Por esto el apóstol Pablo, cuando lleguemos a esa carta, puede decir a los creyentes: buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Se dan cuenta? O sea, por eso el apóstol dice: busquen esas bendiciones que están allí, son suyas. Ustedes son ciudadanos del cielo, son hijos de Dios. Dios es su Padre. Estamos, mis hermanos, nosotros como ciudadanos del cielo, en la capacidad de entender las cosas en un sentido sobrenaturales de Dios. Todo el consejo de Dios. Porque somos ciudadanos de aquel lugar. Como ciudadanos, mis hermanos, nosotros tenemos todos los derechos y privilegios de un ciudadano celestial. Aunque vivamos en este mundo hostil, el apóstol Pablo nos anima, y el escritor a los hebreos, a que transitemos en este mundo como si fuéramos extranjeros y peregrinos. Un extranjero y un peregrino piensa que su última morada es el lugar por el que está pasando, porque es extranjero y peregrino, porque está de paso por una ciudad, porque va a visitar, pero la cama es cama, ¿no es cierto? Tu cama es tu cama, tus cosas son tus cosas. Cuando viajas, ¿no es cierto? Sales, y aunque estés recorriendo todo el mundo, tu cama es tu cama. Y en ese sentido, mis hermanos, a veces nosotros como cristianos, que somos extranjeros y peregrinos, pensamos que este mundo y las cosas que podemos adquirir de él van a ser nuestra morada eterna, cuando no va a ser así. Mis hermanos, como cristianos, nosotros deberíamos estar esperando esa cama, y esa cama que no es mi cama terrenal, sino el lugar celestial, porque mi ciudadanía, una vez más, está en los cielos. Les pongo una cita nada más para hablar sobre el agente de esta bendición que Dios nos da, que ya dijimos en el inicio es nuestro Señor Jesucristo. Por Él, mis hermanos, es que nosotros podemos tener las bendiciones de Dios. ¿Se acuerdan? El texto termina diciendo en quién somos aceptados. ¿En quién? En el amado. En el amado es que nosotros podemos serle agradables a Dios. En Cristo Jesús es que nosotros podemos ser
ciudadanos del cielo. En Cristo Jesús es que nosotros podemos tener redención por su sangre, perdón de nuestros pecados, pero es en Él. No somos nosotros, es Él. Y les leo una cita, dice: nuestra unidad como cristianos es más que un simple acuerdo común, algo así nomás. No, es la unidad de llevar una vida en común, la vida eterna de Dios, porque por medio de su comunión en cada creyente late la fuerza de su alma con Dios. Todo lo que el Señor tiene, todo lo tiene también quienes están en Cristo Jesús. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si hijos, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Las riquezas de Cristo son nuestras riquezas, sus recursos son nuestros recursos, su justicia es nuestra justicia y su poder es nuestro poder. Su posición es nuestra posición, donde Él está, nosotros también estamos. Su privilegio es nuestro privilegio, lo que Él es, nosotros somos. Su posesión es nuestra posesión. Lo que Él tiene, nosotros también lo tenemos. Su práctica es nuestra práctica. Lo que Él hace, nosotros también lo hacemos. Somos esas cosas y tenemos esas cosas y hacemos estas cosas por la gracia de Dios, la cual nunca falla en obrar su voluntad en aquellos que confían en Él. Eso es lo que somos en Él, hermanos, a través de Cristo Jesús. Solo para destacar algo y terminar. Miren cómo dice el texto: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. ¿Y cuándo lo hizo el Señor? ¿Cuándo Él nos bendijo? Desde la eternidad, hermanos. ¿Se acuerdan en el bosquejo inicial? Estaba el Padre, Hijo y Espíritu Santo, pasado, presente y futuro. ¿Cuándo Dios nos bendijo? Desde la eternidad pasada, dicen, ¿no es cierto? La eternidad es eternidad, pero nada más para entender nosotros, desde la eternidad pasada Dios ya nos bendijo con toda bendición espiritual. De manera que los creyentes hoy no deberían orar a Dios pidiéndole que los bendiga. Dios ya los bendijo. Nada más tienen que recordar que ya tienen todas las bendiciones de parte de Dios. Amén.